Estimados hermanos, tengan todos ustedes un bonito día. Vamos a comenzar con la parte número 21 de este seminario acerca del tercer Elías. Pero antes de ello vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a entender el tema que vamos a tratar en este día. Por favor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parte ya número 21. Vamos a comenzar. El título para este seminario es Galaad y las llaves del cielo. Y vamos a ver de qué trata esto. Galaad y las llaves del cielo. Bueno, a medida que vamos avanzando en este seminario, pues vamos a ir viendo por qué el título es así, ¿no? Vamos a comenzar. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice que Elías era de los moradores de Galaad, o sea, vivía en Galaad, era de Galaad. Y vamos a ver qué significa Galaad, ¿no? En hebreo. Galaad, en la concordancia Strong, viene de Gilad, ¿no? Gilad. Vamos a ver qué significa. Bueno, para los que vamos a explicar esto, ¿no? El tema de Galaad. Galaad está compuesto por dos palabras, ¿no? Gal y Ad, ¿no? Gal y Ad. Entonces, vamos a ver primero cuál es el significado de la primera parte, ¿no? De la parte Gal, ¿no? Gilad dice, probablemente de H1567. Gilad, una región al este del Jordán, también nombre de tres israelitas, Galaad, Galadita, Jabes, Galaad, ¿no? ¿Qué más? Tiene otro cognado que es Galet, ¿no? Que significa montón del testimonio. Estamos viendo la raíz hebrea de la palabra Galaad. Estamos viendo la raíz hebrea de la palabra Galaad. Entonces, sigamos. Galaad, ¿no? Viene de Gilad, también tiene relación con Galet, ¿no? Eso otro cognado. Dice, montón del testimonio, montón de piedras, ¿no? Conmemorativo al este del Jordán, Galaad. Interesante, ¿no? Cuando nos menciona montón del testimonio, montón de piedras. O sea, Galaad está relacionado con las piedras y ya hemos hablado sobre las piedras. La piedra de molino, la piedra hueca, esa piedra que recibe el Espíritu Santo, la luz, ¿no? De Dios para que se la pueda dar a las demás, a otras personas, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Qué más significa Galaad? Galá, que significa raíz primaria, ser obstinado, enredar, entremeter, envolver. ¿Ser obstinado en qué sentido? Claro, cuando una persona, cuando Dios te da un mandato, cuando Dios te escoge para hacer una determinada obra, cuando Dios te da una tarea que hacer, pues uno te tiene que ser obstinado en el buen sentido de la palabra, es decir, no descansar hasta cumplir con el cometido que Dios nos ha dado. No descansar hasta terminar la obra que Dios nos ha encomendado, ser obstinado en ese sentido, ser perseverante, ¿no? En ese sentido de terminar lo que se nos ha mandado. Entonces, en ese sentido, tiene relación con Galá, con ser obstinado. Después nos dice enredar, entremeter, envolver. Enredar, cuando nos hablan de enredar, de envolver, es como si fuera pues una especie de remolino que te enreda, que te envuelve, ¿no? Así como Elías fue llevado al cielo en un remolino de fuego, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces estamos viendo la raíz y los cognados que tiene la palabra Galad en el idioma hebreo. Tiene muchos cognados, así que vamos a seguir con esto. ¿Qué más? Gal dice algo enrollado, ¿no? Montón de piedra, dice, es decir, un montón de piedra, o también estiércol, vamos a ver acerca del estiércol más adelante. Plural dice ruinas, por analogía, manantial de agua. A ver, cuando nos hablan de un montón de piedra y al mismo tiempo de un manantial de agua, ¿de qué se nos está hablando? ¿A qué se nos está haciendo referencia cuando nos hablan de un montón de piedra y de un manantial de agua? En la palabra de Dios,
hay en algún momento, en algún episodio, un montón de piedra que al mismo tiempo es un manantial de agua. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan que, o cuando leen, ¿no? Aquí en H1530 en Gal, cuando dice montón de piedra y manantial de agua. O sea, Gal significa esto, montón de piedra, pero también significa manantial de agua. En la Biblia, ¿conocemos algún lugar que es un montón de piedra, pero que al mismo tiempo fue un manantial de agua también? ¿Alguien se acuerda o no? La clase anterior lo vimos, ¿eh? Puse una foto ahí, un descubrimiento que hizo Ron Wyatt, ¿no? Por ejemplo, tenemos la peña de Oreb, ¿no? Esa peña, esa roca que se partió y que luego fue, y que de ahí pues salió agua para que el pueblo pueda beber, ¿no? Ahí tenemos el montón de piedra y tenemos el manantial de agua. ¿Se entiende o no, hermanos? ¿Están ahí? ¿Me pueden escuchar o no? ¿Se entendió? Sí, pastor. Dale, mi querida Blanca. Entonces, hemos hablado sobre la peña de Oreb la clase anterior. Entonces, la peña de Oreb vendría a ser ese montón de piedra y ese manantial de agua, ¿no? Interesante. Y eso está relacionado con Galaad, ¿no? Entonces, sigamos, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué relación? Otro cognado, Galal, raíz primaria, revolver, literal o figurativamente, ¿no? Apartar, correr, encomendar, enrollar. Enrollar, pues, es como enredar, envolver, como un remolino, como una rueda dentro de otra rueda, eso ya lo hemos comentado. Tender lazo. Cuando ustedes leen tender lazo, qué se les viene a la mente? Tender lazo. Esta es una palabra muy conocida, ¿eh? Tender lazo. Remover, revolcar, revolver, rodar. Bueno, cuando leemos tender lazo, pues se nos está haciendo referencia al gran cazador, ¿no? A Orión también, ¿no? Que es el cazador. Tender lazo es, tú agarras un lazo, ¿no? Para que lo tiendas, es decir, para que caces a alguien. La labor del tercer Elías es tender lazo, es cazar hombres, pescador de hombres, como Pedro, es pescar, cazar hombres para el reino de los cielos, para que puedan ser salvos, darles el mensaje, ¿no? A eso se refiere con tender lazo, ¿no? ¿Qué más? Gol, mira, gol, dice tazón para aceite, por redondo, ¿no? Gol también está relacionado con Galat, tazón para aceite, por redondo, mira, ya hemos hablado mucho acerca del tazón, de la piedra hueca, ¿no? O sea, está relacionado con Galat también. Gelá o Guelá, dice, ¿no? Caldeo o Gelá, ¿no? Caldeo correspondiente a H1540, revelar, llevar cautivo, mostrar. Interesante, llevar cautivo. Mira, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿no? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. En realidad fue el reino de Judá, ¿no? Fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, luego hubo alguien que sacó a ese pueblo de Babilonia. ¿Quién fue ese alguien? Zorobabel. Ya hablamos sobre Zorobabel, que Zorobabel también era un tipo de Elías, era un Elías en su momento, ¿no? Salí de Babilonia porque sacó de Babilonia y trajo ese pueblo de regreso, ¿no? A su tierra. Entonces, Galaad también nos lleva a eso, ¿no? A ese momento en el que, pues, la gente va a tener que salir de Babilonia, ¿no? Con el mensaje del tercer Elías. Hay otro cognado, Galgal, que significa por reduplicación, dice, ¿no? De H1556. Dice, rueda, por analogía, remolino de viento, ¿no? Estamos hablando mucho de remolino de viento, rueda, envolver, enrollar, ¿no? O sea, Galat significa eso, una rueda dentro de otra rueda también, ¿no? ¿Qué es una rueda dentro de otra rueda? Eso lo hemos comentado en estas conferencias que hicimos sobre España en la profecía, ¿no? Esta rueda dentro de otra rueda implica, pues, viene a ser, pues, el mensaje que se da en el que cada uno tiene que hacer su parte, tiene que hacer su obra, pequeñas ruedas dentro del gran engranaje, ¿no? ¿Y quién es el que lleva todo ese control? Pues Dios, ¿no? Pero también ha puesto a un líder, ¿no? Que es el tercer Elías. También polvo, como alborotado por el viento, rueda, torbellino, ¿no?
O sea, Galaad tiene que ver con todos estos significados que hemos visto, montón de testimonio, montón de piedras, manantial de agua, montón de piedra, tazón para aceite, enrollar, tender lazo, revelar, llevar cautivo, mostrar, rueda, remolino de viento, ¿no? Sigamos, ¿qué más? Hay otra relación, ¿no? Gilgal, dice, variación de H1534 rueda, ¿no? Vuelve a decirnos que Galaad, pues, tiene relación con la rueda. Gulgolet, ¿no? Dice, por reduplicación de H1556 cráneo, ¿no? Por redondo, por implicación cabeza, al contar personas. Cabeza, cráneo, todo hombre, ¿no? Interesante, dice, por implicación cabeza, al contar personas, ¿no? Sabemos que el tercer Elías es un individuo, pero también vendría a ser pues un grupo de personas, ¿no? Que van y que van a dar ese mensaje, ¿no? Gulá, dice femenino, DH1556, fuente, tazón o esfera, todo por ser redondo. O sea, esto es un significado que ya vamos viendo común en esto, ¿no? Porque es un tazón es un recipiente, una fuente, una esfera, ¿no? Es un recipiente como una piedra hueca que recibe la luz de Dios, que recibe ese Espíritu Santo y que va y lo comparte a las demás personas, ¿no? Cordón, cuenco, depósito, esfera, fuente, redondo, ¿no? Impresionante. O sea, esta clase está relacionada con lo que vimos anteriormente. Otra relación, otra palabra, ¿no? Gilul, ¿no? También está relacionado con Galaad. Dice, no propiamente tronco, ¿no? O abreviación, dice Gilul DH1556, propiamente tronco, por redondo, por implicación, ídolo, idolatría, ídolo, terafín, tiene su parte, su connotación positiva y negativa. Positiva es propiamente tronco, ¿no? Recordemos a Juan el Bautista, ¿no? Que viene a ser, pues, cuando él comenta pues que todo árbol que no da buen fruto pues será cortado, ¿no? Y todo árbol que dé buen fruto pues no será cortado, obviamente. El tronco, ¿quién viene a ser? Pues las personas, ¿no? Pero hay una connotación negativa que también puede ser ídolo, idolatría, ídolo, terafín, ¿no? O sea, una persona que es idólatra. Hoy en día sabemos que hay un falso tercer Elías que es idólatra, ¿no? El falso, obviamente, que vendría a ser el Papa, ya lo hemos comentado. Y hoy vamos a poner otra prueba más sobre eso, ¿no? ¿Por qué el Papa dice ser el sucesor de Pedro, ¿no? O por qué él señala que es el sucesor de Pedro. Eso lo hemos explicado, pero el día de hoy vamos a mostrar otra prueba más. Otra palabra, ¿no? Que está relacionado con Galat, Galil, ¿no? Dice hoja de una puerta plegadiza, como rotativa. Siempre está el tema de la piedra, pero también de rodar, de enrollar como un remolino. También anillo, ¿no? Por redondo, girar anillo. Cuando hablamos del anillo, hablamos de Zorobabel, que tenía pues el anillo de sellar. ¿Y quién era la persona que tenía el anillo de sellar? Pues era el rey también, ¿no? Y también era pues el ungido de Dios, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Eso lo hemos explicado, ¿no? ¿Qué más? Galil dice, ¿no? Galilá o prolongado. Galilá, lo mismo que H1550, círculo. Galilá, ¿no? Al norte de Palestina, Galilea. ¿Y quién o quién estuvo en Galilea? Cristo, ¿no? Él vivió en Galilea, estuvo en Galilea. Entonces, Galá también está relacionado con Cristo y al mismo tiempo está relacionado con Elías, porque Elías era de ahí. Entonces, mira que Galilea también deriva de esta palabra, ¿no? De Galaad. Gelilá, ¿no? Otra palabra, dice límite, región, territorio, ¿no? Femenino de H1550, circuito o región. Dice que es un límite, una región, un territorio. Es decir, que el tercer Elías vendrá de una región, de un territorio, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta región de la piedra o piedra de la región? ¿No? O sea que el tercer Elías vendrá de un lugar, el individuo, ¿no? ¿Qué más? Otra palabra, Gelilot, ¿no? Que significa círculos. Un lugar en Palestina, Gelilot, ¿no? Que significa círculos. Entonces, Galat está muy relacionado con círculo, una rueda dentro de otra rueda, torbellino, remolino, piedras. Entonces, está muy relacionado con el mensaje del cuarto ángel. ¿Qué tiene que ver el mensaje del cuarto ángel con una rueda dentro de otra rueda? Bueno, eso ya lo explicamos. Vayan a ver los seminarios que hicimos sobre Tarsis. ¿Qué tiene que ver el cuarto ángel y el tercer Elías con una rueda dentro de otra rueda? Ya lo hemos explicado, con las piedras también. Eso también ya lo hemos explicado. Vean las conferencias.
Los seminarios anteriores ya hicimos ese tema, ¿no? ¿Por qué la piedra también es importante, ¿no? Porque Pedro es piedra y Cristo es la roca. Entonces, eso también lo hemos explicado. Entonces, vayan y vean esos seminarios. La piedra está relacionada con el fuente, con un tazón, con una piedra hueca que recibe la luz de Dios, Espíritu Santo, y eso se lo reparte a los demás, ¿no? Entonces, vayan y vean esos seminarios. Entonces, Galat está relacionado con todo eso. ¿Y por qué Galat? Pues porque justamente de ahí pues viene Elías Tisbita, ¿no? Y eso está relacionado con el tercer Elías, o sea, todos los temas están relacionados. ¿Qué más? Otra palabra, galín, dice, ¿no? El plural de H1530, que significa manantiales, ¿no? Manantiales, agua, ¿no? Galal, también otra palabra, que significa estiércol, como en bolas. ¿Qué significa estiércol? Bueno, eh, cuando hacían quemar la estiércol también se puede entender como la grasa que se quemaba del sacrificio que se hacía pues con estos animales, con la oveja, ¿no? Con el cordero, cuando se sacrificaban, también se sacrificaban el estiércol, esa grasa. Entonces, es como desechar de lo que no sirve, ¿no? Hay que desechar lo que no sirve, ¿no? A eso también se refiere. Si queremos llegar a ser parte de este grupo del tercer Elías, pues hay que cambiar nuestro carácter y desechar lo que no sirve de nosotros. Todo lo que no sirve tiene que ser quemado, ¿no? Otra palabra, Galal, ¿no? También dice que significa grande, ¿no? Nombre de dos israelitas, Galal, que significa grande. La obra que se tiene que hacer tiene que ser una obra grande, ¿no? Cada uno haciendo su parte, pero la obra del cuarto ángel es una obra grande. Nada más y nada menos va a tener que recorrer todo el mundo esa obra, ¿no? Megilá, mira, Megilá también. Megilá significa rollo, rollo, ¿no? O sea, Galá también tiene relación con Megilá. Interesante, ¿no? Que significa rollo. O sea, rollo, ¿qué es? Es enrollar, es como un remolino, como una rueda, como un círculo, ¿no? O sea, ya hemos hablado de una rueda, el tema de una rueda dentro de otra rueda, que es el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Megilá, significa rollo, rollo. Y si hablamos de Megilá, nos deriva otra palabra, Megidón, de Megido, Armagedón, porque de ahí deriva la palabra Armagedón, ¿no? Que significa reencuentro. Interesante, ¿no? Que el Galat nos lleva hasta Armagedón o hasta Megidón, que significa reencuentro. Nosotros tenemos que reencontrarnos con nuestro Dios cuando venga en 2031. Es un reencuentro también, un tabernáculo cuando Cristo venga en su segunda venida. Galat también está apuntado entonces a su segunda venida, ¿no? Bueno, esta palabra Galet, ¿por qué lo he puesto en un cuadrito rojo? Porque ya lo vimos y vamos a recordar. Dice montón del testimonio, montón de piedras, ¿no? Galet también es una palabra que está relacionada con Galat, ya lo vimos al inicio del seminario, de este seminario, y significa montón de testimonio y montón de piedras, ¿no? Montón de testimonio y montón de piedras. Ahora vamos a ver ya la segunda parte, ¿no? Porque Galat está compuesto por dos partes, por la parte, por Gal y por At. Vamos a ver ahora el significado de la segunda parte de esta palabra, por At, ¿no? Entonces comenzamos con Et. Dice concretamente testigo, testimonio, específicamente grabador, príncipe, testigo, testimonio. Hay un testigo, hemos hablado, hay un testigo fiel, hay un testimonio, un montón del testimonio, dice, ¿no? Hay un testimonio, hay un testigo. ¿Quién es el testigo? Pues testigo es a la persona que Cristo ha escogido, que Dios ha escogido para hacer su obra. Es el tercer Elías el testigo, el atalaya, ¿no? Ese es el testigo, el que da el testimonio, ¿no? El que predica el testimonio, ¿no? Testimonio de Jesucristo, ¿no? La fe de Jesús, eh, ¿no? Que es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, ¿no? ¿Qué más? Edad, ¿no? Dice femenino de H5707, en su sentido técnicamente, testimonio, testigo, testimonio. O sea, Galaad significa testigo. O sea, Galaad significa la primera parte, Gal, todo lo que tiene que ver con Gal, hemos visto, ¿no? Que significa montón del testimonio, montón de piedras, rueda dentro de otra rueda, piedras, piedra hueca, tazón, todo lo que tiene que ver con el cuarto ángel. Y la segunda parte de la palabra, que es la parte at, que en este caso sería ed, ¿no? Significa testigo, es como decir, es como Galat te diría que la palabra Galat está compuesta por dos palabras, por Gal y por At. Entonces, todo lo que tiene que ver con Gal, ¿qué significa? Piedra, remolino, una rueda dentro de otra rueda, y todo eso conlleva es el mensaje del cuarto ángel. Y la segunda palabra, At, tiene que ver con
testigo. Entonces tiene que ver con la persona que va a ejecutar esa obra del cuarto ángel. Entonces en la misma palabra Galat ya nos está dando a Elías, ¿no? Que este Elías tendría que ejecutar esta obra del cuarto ángel, este testigo, ¿no? Que tendría que dar su testimonio, ¿no? Sigamos, edad, ¿no? En sentido original de encuentro, asamblea programada, asamblea es un grupo de personas, un grupo de gente. El tercer Elías también será un grupo de gente, una compañía. O sea, es un grupo de gente que va a ser liderada por un individuo, ¿no? El tercer Elías es un individuo y es un grupo de gente. ¿Qué más? Esto tiene relación con ut, dice, ¿no? Raíz primaria, duplicar o repetir. Por implicación, protestar. O sea, el grupo del tercer Elías tienen que ser protestantes, protestar contra la apostasía, ¿no? Testificar, como por reiteración. Dice abarcar, restaurar, como una especie de reduplicación, restaurar. ¿Cuál es la obra que hace el tercer Elías? Restaura esa verdad que ha sido pisoteada, ¿no? La verdad que ha sido instaurada, él lo restaura, ¿no? Esa verdad que ha sido pisoteada, que fue instaurada en algún momento, él lo restaura, ¿no? Lo vuelve a restaurar porque la denominación no hizo su trabajo correctamente, entonces él tiene que restaurar la verdad, ¿no? Restaurar esas verdades, ¿no? Que han sido desechadas en su momento y que ahora pues tienen que salir a la luz nuevamente. Esa es la labor que hace el tercer Elías, ¿se dan cuenta, no? ¿Qué más? Propiamente dice iteración o continuación, que esta obra en este sentido tiene que continuar, tiene que seguir hasta que culmine, ¿no? Hasta que Cristo venga por segunda vez, esta obra tiene que seguir. Eso significa pues continuación, esta obra tiene que continuar adelante. Sea lo que sea que pase, se debe perseverar y tiene que continuar, se tiene que continuar. Esta obra nadie lo va a detener. Por lo tanto, haciendo ya un resumen de todo lo que hemos visto con el significado de Galat, ¿qué significa Galat? Entonces, en resumen, montón de testimonio. Que Galat viene a ser el lugar de donde viene Elías, procedencia de Elías, ruedas, torbellino, ¿no? Significa todo esto. Entonces, ¿cómo podríamos unir todos los significados de Galat? Entonces, Galat sería de la siguiente manera. Galat vendría a ser uniendo todos los significados de la concordancia Strong. Galat vendría a ser la obra de Elías, es como una rueda dentro de otra rueda, un torbellino que te atrapa y te une en una asamblea para anunciar juntos y de manera reiterada y celosa el juicio venidero e inminente para hacer manantiales de agua pura y el camino de la sangre hasta el arca del testimonio. Todo esto hemos visto ya ante el trono de Dios. En esta obra habrá de formar parte de la selección de personas, aquellas quieren ser aquellas quieran ser tazones o copas que reciben esta agua viva, de la piedra viva o de las piedras vivas. Debemos ser pues estas piedras, ¿no? Que recibe agua de la otra piedra, ¿no? Hueca, ¿no? Para que nosotros también podamos ser llenos y así poder compartir con las demás personas. Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes, ¿no? El anillo de sellar, y el resto serán talados. ¿Se acuerdan que significaba tronco, ¿no? El que no da buen fruto, pues tiene que ser cortado. Y echados al fuego, la confirmación del nuevo pacto, que viene a ser pues el testimonio, un montón de testimonio, lo que hemos visto. Entonces, aquí en este cuadrito tenemos un resumen de todo lo que significa Galat, pues en conclusión, Galat pues significa pues el tercer Elías y la obra que tiene que hacer este tercer Elías. En resumen. ¿Se entendió, hermanos? ¿Hermanas? Sí, pastor. Muy bien. Ahora vamos ya a a la segunda parte de este seminario. Para terminar, vamos a leer este periódico, ¿no? Que se llama pues la Review and Herald de Ellen White, que fue escrita pues el 14 de agosto de 1913. Se titula Elías el Tisbita. En inglés lo podían encontrar como Elijah the Tisbite, si no me equivoco, ¿no? Entonces, aquí está, del 14 de agosto de 1913. ¿Qué es lo que escribió Ellen White acerca de Elías el Tisbita? Quiero que presten mucha atención porque el día de hoy vamos a mostrar una cita muy interesante para todos aquellos que dicen que no hay un líder, ¿no? Que sí, que solo es un grupo de personas el Elías. Vamos a ver cómo refutan a la cita que vamos a mostrar ahora. Bueno, vamos a leer. Dice, desde la muerte de Salomón, el mal de la idolatría se había extendido entre los israelitas. La gloria de los primeros años del reinado de Salomón había causado una profunda impresión en el mundo pagano, y muchos habían sido inducidos a adorar a Jehová. Pero la apostasía que siguió a la división del reino hizo que el nombre del Dios de Israel fuera deshonrado a los ojos de los paganos. En los días de Acab,
La marea de corrupción amenazaba con inundar la tierra como una inundación. Al parecer, ninguna barrera podría prevalecer contra su ruinosa influencia, o impedir que el torrente de idolatría arrasara con todo lo que tenía delante. Es decir, en la época de Salomón, pues, en la época gloriosa de Israel, pero luego de que Salomón muere y tiene su hijo, y Roboán llegó a ser rey de Israel, pues el reino se divide y el reino de Israel cae, pues, en una tremenda apostasía, ¿no? Entonces eso ya nos está diciendo, cae en una tremenda apostasía en los días de Acab, cuando Acab era rey de Israel, ya Israel estaba en una tremenda apostasía. O sea, siempre tratando de leer estos escritos también con la luz que tenemos ahora, poniendo en nuestro tiempo actual, ¿eh? Porque hay un paralelo entre lo que pasó con lo que está pasando y con lo que pasará. Nada hay nuevo debajo del sol. Sigamos. Entonces, el reino de Israel está en apostasía. Hay apostasía dentro de la iglesia, ¿no? Al adoptar la adoración descarada de Baal y Astoret en tiempos de Acab, la nación escogida perdió todo derecho al cuidado protector de Jehová. La nación escogida perdió todo derecho al cuidado protector de Jehová. ¿Por qué perdió todo ese derecho? Porque esa nación no hizo caso a Dios y no hizo la tarea que le fue encomendada, ¿no? Porque Israel debería ser una nación que sea la luz. ¿Para qué? Para que las demás naciones paganas puedan ver y puedan convertirse. Pero como Israel no hizo su trabajo, entonces habían perdido todo derecho al cuidado protector de Dios. Es lo que pasó hoy en día con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué pasó? Que al no hacer su trabajo, pues Dios les quita esa vara y se la da a otro ministerio. Es así, es tal cual lo que está pasando. En el 2001, cuando hicieron ese pacto de Polonia, bueno, el pacto de Polonia fue en el año 2000 y luego en el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, pues hasta ahí llegaron, ¿no? Y de ahí, pues Dios le da la vara, ¿no? La autoridad, ya no a la iglesia adventista, sino a otra persona, tal cual, ¿ah? En todas direcciones habían levantado el altar de la blasfemia, ante el cual profetas y hombres leales, siervos del Dios del cielo, habían derramado su sangre, imagínense. La atmósfera moral estaba empañada por el humo de la idolatría nacional. La apostasía era tan profunda y tan extendida que solo mediante juicios terribles se podían cumplir los propósitos de Dios para Israel. Juicios terribles, ¿no? Juicio de los vivos, como estamos ahora. Leamos esto con la luz que tenemos ahora, hermanos, para entenderlo mejor. Fue en ese momento que Elías fue enviado como mensajero escogido de Dios al pueblo de Israel. Elías no fue llamado desde una posición elevada en la vida ni desde una ciudad de renombre. Interesante. Elías no fue llamado desde una posición elevada en la vida ni desde una ciudad de renombre. O sea, era una persona común y corriente, Elías. No era un pastor, un dirigente, nada, ¿no? Es como el día de hoy, nuestro tercer Elías, no es pues una persona que ha sido instruido dentro de la iglesia adventista, dentro de las instituciones de la iglesia adventista, ¿no? O sea, no tiene un grado de pastor, me refiero a certificado, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que hay ese paralelo, ¿no? Para ocupar su lugar en la obra de Dios. Nació en las montañas de Galaad y encima el lugar de donde viene, pues tampoco no es una ciudad de renombre, ¿no? O sea, imagínense. Nació en las montañas de Galaad, al este del Jordán, y procedía de una nación que estaba plagada de las abominaciones de los amorreos. Pero emprendió su obra con la palabra de fe y poder en sus labios, y dedicó toda su vida a la obra de reforma. Toda su vida se dedicó a la obra de reforma, ¿ah? Por algo fue escogido. La suya era la voz de alguien que clama en el desierto, como Juan el Bautista, para reprender el pecado y hacer retroceder la marea del mal. Y aunque vino al pueblo como un reprobador del pecado, su mensaje ofreció el bálsamo de Galaad. Esto es impresionante. Si Dios quiere, vamos a tratar este tema en algún momento. El mensaje de Elías era bálsamo de Galaad, era un bálsamo de Galaad a las almas enfermas por el pecado de todos los que deseaban ser sanados. O sea, Elías estaba haciendo una obra de reforma, denunciando la apostasía. Pero su mensaje, dice, fue el bálsamo de Galate. Cuando Elías vio que Israel se hundía cada vez más en la idolatría, su alma se angustió y se despertó su indignación. Es como diríamos, ¿no? Cuando Elías vio que la iglesia, ¿no?, se hundía cada vez más en idolatría, en apostasía, su alma se angustió y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Los había librado de los egipcios y los había llevado a través del Mar Rojo y el desierto a la tierra prometida. Al contemplar el profeta la incredulidad generalizada que separaba rápidamente el pueblo elegido de la fuente de su fuerza, se sintió abrumado por el dolor.
Angustiado, suplicó a Dios que los arrestara en su conducta perversa, que trajera sobre ellos, si fuera necesario, los juicios del cielo, para que pudieran ser inducidos a ver en su verdadera luz su partida del cielo. Impresionante. Anhelaba verlos arrepentirse antes de que llegaran a tales extremos en sus malas acciones que provocaran que el Señor los destruyera por completo. Elías quería que se arrepientan, ¿eh? Para que no reciban los juicios de Dios. La oración de Elías fue contestada. Las apelaciones, las protestas y las advertencias no habían logrado llevar a Israel al arrepentimiento. Había llegado el momento en que Dios debía hablarles mediante juicios. Los adoradores de Baal afirmaban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no procedían de Jehová, sino de las fuerzas gobernantes de la naturaleza. O sea, no creían cuando Elías les dijo que no iba a haber lluvia, sino por su palabra, ellos no creyeron eso. Los sacerdotes de Baal enseñaban que era a través de la energía creativa del sol que la tierra se enriquecía y producía en abundancia. Impresionante. Si leemos bien esta parte que está en morado, ¿qué enseñaban los sacerdotes de Baal? Que era a través de la energía creativa del sol que la tierra se enriquecía y producía en abundancia, es decir, adoraban a la naturaleza y no al creador de la naturaleza. Es lo que se está haciendo hoy en día con el tema del panteísmo, de la Tierra Mama, de la Pachamama, perdón, con el tema de la encíclica del Papa Laudato Si, ¿no? Un tema ambiental. Entonces, mira, desde esa época ya estaban con esto. Y la iglesia adventista que está ahí con ese ecumenismo, ¿no? Para que a Israel se le mostrara la locura de confiar con el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. La maldición de Dios recaería pesadamente sobre la tierra contaminada, hasta que Israel se volviera hacia él con arrepentimiento y lo reconociera como la fuente de toda bendición. No caería sobre la tierra ni rocío ni lluvia. A Elías se le confió la misión de entregar a Acab el mensaje de juicio del cielo. ¿Ah? Era esa obra que se le había confiado a Elías, ¿no? De darle ese mensaje a Acab, que venía un juicio. No buscó ser el mensajero del Señor, o sea, Elías no buscó ser el mensajero del Señor, sino que Dios lo escogió a él. Vino a él la palabra del Señor y celoso, porque él es celoso, obviamente, del honor de la causa de Dios, no dudó en obedecer el llamado divino. Aunque obedecer parecía invitar a una rápida destrucción a manos del malvado rey, el profeta partió inmediatamente y viajó noche y día hasta llegar a Samaria. Al llegar al palacio, no solicitó admisión ni esperó a ser anunciado formalmente. Vestido con las prendas toscas que solían usar los profetas de esa época, pasó junto a los guardias aparentemente sin que nadie lo notara, y se detuvo por un momento ante el asombrado rey. O sea, Elías fue con toda la autoridad del cielo a darle ese mensaje de juicio, nada más y nada menos a Acab. No pidió permiso a nadie. ¿Por qué? Porque un rey que estaba por encima de Acab le había dado esa comisión a Elías, esa misión de ir y dar el mensaje. O sea, Elías, ¿por qué tendría que pedir permiso para hacer lo que Dios le ha mandado, no? Él tenía que ir y hacer lo que Dios le mandó. Y dice acá, celoso, ¿no? Que Elías era celoso. Hay una cita donde Ellen White dice, pues, que cuando venga Elías, que diera la gente de Elías, del tercer Elías, eres muy celoso. Déjame enseñarte cómo dar el mensaje, ¿no? Esto lo vamos a leer al final, pero ya lo hemos leído también. Entonces, Elías era celoso en su obra. Tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Elías no se disculpó por su abrupta aparición. ¿Por qué tendría que disculparse? Si era Dios quien le mandaba, punto. Si Dios te manda, te vas. No tienes por qué pedir disculpas de algo que Dios te está mandando a hacer. Y así sea rey, presidente, quien también, ¿no? Un mayor que el gobernante de Israel le había encargado hablar. ¿Quién era? Dios, obviamente, ¿no? Y levantando su mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios vivo que los juicios del Altísimo estaban a punto de caer sobre Israel. No habrá lluvia ni rocío en estos años, declaró, sino conforme a mi palabra. Es lo que dice Elías a Acab, ¿no? Y dice, si no conforme a mi palabra, pero era la palabra de Elías, pues la palabra de Elías era la palabra de Dios, ¿no? Porque era su representante, recordemos eso. Fue solo mediante el ejercicio de una fe firme en el poder inagotable de la palabra de Dios que Elías entregó su mensaje. Elías tenía fe. Sin una confianza implícita en aquel a quien servía, nunca se habría presentado ante Acab. Elías tenía fe en Dios, por eso hizo lo que Dios le envió, ¿no? En su camino a Samaria, había pasado por arroyos incesantes, colinas cubiertas de verdor y majestuosos bosques que parecían fuera del alcance de la sequía. O sea, decir que venía una sequía en esa época era, la gente pues pensaba que eso era imposible, pero Dios es el creador y Dios puede hacer eso, ¿no? Todo lo que contemplaba la vista estaba revestido de belleza. Elías dice,
podría haberse preguntado cómo los arroyos que nunca habían cesado de fluir podían secarse. Podía haber dudado ahí, ¿no? Pero no dudó. O cómo las colinas y los valles podían quemarse con la sequía. Pero no dio lugar a la incredulidad, porque si Dios le dijo, vete, pues se va. Creía plenamente que Dios humillaría al Israel apóstata y que mediante juicios los llevarían al arrepentimiento. El mandato del cielo había salido. La palabra de Dios no podía fallar, y con peligro de su vida, Elías cumplió valientemente su comisión. Con peligro de su vida, ¿eh? Como un rayo caído de un cielo despejado, el mensaje del juicio inminente, como si fuera un juicio de los vivos, siempre leer con la luz de hoy, tan inesperado, tan terrible, cayó en los oídos del malvado rey. ¿Acaso el juicio de los vivos no fue inesperado y terrible? Claro que sí, ¿no? Porque vino a la hora que no sabemos, ¿no? El juicio de los vivos, ¿no? Para los que hemos estudiado el tema del juicio de los vivos, ¿no? Para los que estudiamos el tema del juicio de los vivos, pues sabemos que el juicio de los vivos sorprendió a todo el mundo, pero había alguien que estaba vigilando. Entonces, imagínense esa relación que hay, ¿no? En esa época de Elías con nuestra época. Quedó paralizado por lo repentino. Antes de que pudiera recuperarse de su asombro o formular una respuesta, Elías desapareció, llevándose consigo la llave del cielo. Elías desapareció. Después que le da el mensaje a Acab, Elías desaparece y se lleva consigo la llave del cielo. Pregunta, ¿hemos leído en alguna parte de la Biblia donde Dios le dice a alguien, te daré las llaves del cielo? A ver, ¿quién me responde si están atentos? A alguien se lo dijo. A alguien, Dios a alguien le dijo, te daré las llaves del cielo. No fue Cristo, pastor. Cristo lo dijo, pero ¿a quién se lo dice? A Juan el Bautista, digo, perdón, a Pedro. A Pedro, a Pedro. Eso lo vimos en la clase anterior. A Pedro. Pero aquí dice que Elías se llevó consigo la llave del cielo. Aquí está el tema. ¿Qué es la llave del cielo? Dice que Elías se llevó consigo la llave del cielo. Va a dar el mensaje a Acab, desaparece y se lleva consigo la llave del cielo. Y luego tenemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que a Pedro le dijeron, te doy las llaves, no, que le dan también las llaves del cielo. Entonces hay una relación acá directa entre Elías y Pedro, ¿no? Porque a los dos se les da la llave del cielo. ¿Qué es la llave del cielo? Vamos a ver, porque tiene que haber una respuesta, obviamente. Ahora lo vamos a comentar. Sin esperar a ver el efecto de su mensaje, Elías se fue tan repentinamente como había llegado. A él le correspondía pronunciar la palabra de aflicción, la palabra de juicio, ¿no? Una vez hecho esto, se retiró inmediatamente. Su palabra había encerrado los tesoros del cielo y solo su palabra podía abrirlos nuevamente. Aquí se nos da una pista. La palabra que Elías había dicho, ¿no? Su palabra había encerrado los tesoros del cielo y solo su palabra podía abrirlos nuevamente. Elías se lleva consigo la llave de los cielos. ¿Qué es la llave de los cielos? Tan pronto como Elías salió de la presencia de Acab, vino a él la palabra del Señor diciendo, vete de aquí y vuélvete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Esto ya lo explicamos, el tema del arroyo de Querit, ¿no? El arroyo del pacto, que está enfrente al Jordán. Y será que beberás el del arroyo y he ordenado a los cuervos que te alimenten. Acá, Acab no se dio cuenta de que el profeta había abandonado su presencia sin ser reprendido hasta que el hombre de Dios se hubo ido sin remedio. Investigó diligentemente acerca de Elías, pero no pudo encontrar al profeta. Cuando Acab le contó a Jezabel el mensaje de Elías, ella se enojó mucho y no perdió tiempo en conferenciar con los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella para maldecir al profeta de Jehová y desafiar la ira del cielo. Las noticias de la denuncia de Elías, de los pecados de Israel y su profecía de un castigo inminente se difundieron por todo el país. O sea, el mensaje del juicio se difundió por todo el país, así como el mensaje del cuarto ángel se va a difundir por todo el mundo y también por toda la iglesia adventista, despertando el temor de algunos y el desprecio y el ridículo de muchos. Es impresionante el paralelo que hay entre ese momento, en esa época con lo de ahora. Porque cuando muchas veces uno habla del 2031, algunos sienten temor y otros mm, desprecian y hacen del mensaje un ridículo, ¿no? Porque se burlan de nosotros muchas veces, se mofan, se burlan. Pero bueno, sigamos. Mateo 16:19.
A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto se lo dice a quién. ¿A quién se le dice esto? Sigamos. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sigamos. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Impresionante. Tres versículos distintos nos hablan de las llaves. Las llaves. En Mateo 16:19, ¿a quién se dirige? A Pedro. En Mateo 16:19 se dirige a Pedro. En Mateo 18:18 se dirige a la iglesia. Y en Apocalipsis 1:18 es Cristo quien está hablando. O sea, el versículo de Mateo 16:19 se le dice a Pedro. En Mateo 18:18 se le dice a la iglesia. Y Apocalipsis 1:18 se le dice, es Cristo mismo quien está hablando. Cristo mismo es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Eh, si vemos en Mateo 16:19 y Mateo 18:18 hay una pequeña diferencia, porque el mensaje que le da a la iglesia no es el mismo que le da a Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero a la iglesia no le dice eso, se lo dice a Pedro, no a la iglesia. En Mateo 18:18 no le dice a la iglesia esta frase, solo le dice que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿a quién se le da las llaves del reino? A Pedro. Pero también se nos dice, cuenta Ellen White, que Elías también tenía esa llave y obviamente Cristo porque es Dios, ¿no? Entonces, ¿a qué llaves del reino se refería Cristo cuando hablaba con Pedro? Hasta acá, ¿me están entendiendo? Porque esto lo vamos a responder en la siguiente diapositiva, pero ¿me están entendiendo hasta acá? Sí, pastor. Muy bien, Sí, hermano. muy bien, muy bien. Sigamos. Pedro había expresado, en el deseado de todas las gentes, está la respuesta. Pedro había expresado la verdad, que es el fundamento de la fe de la iglesia. Y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Jesús, voy a volver a leer para todas aquellas personas que siguen mencionando que el tercer Elías es solo un grupo y no un individuo. Miren bien, dice, Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Jesús honró a Pedro como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Jesús le dio a Pedro esa responsabilidad. Pedro era un líder, ¿no? En su momento. Era representante de Cristo. ¿Qué le dijo? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Eso es la llave del reino del cielo, la palabra de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. ¿Qué es entonces las llaves del reino de los cielos? Viene a ser la Biblia, la Santa Escritura, la palabra de Dios, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje, la palabra de Cristo. Eso significa cuando Cristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le estaba diciendo, tú vas a ser mi representante y como representante vas a tener que llevar mi mensaje a las demás personas. Pero eso no solo era la labor del Pedro, sino también de los demás, obviamente, ¿no? Porque es una iglesia también. Entonces, hay un individuo que hace la obra, que dirige, obviamente que es Cristo quien dirige, pero hay una cabeza invisible y una cabeza visible, pero también hay una iglesia que hace la obra. El individuo y la iglesia no se separan, no tenemos por qué separar eso. ¿Cuál es el problema en no aceptar que Dios, que Cristo tiene su representante? ¿Cuál es el problema en no aceptar eso? No debería haber ningún problema en aceptar eso. Pedro era representante de Cristo. Y hemos visto la conexión directa, la relación que hay entre Pedro y Elías. Lo hemos venido explicando ya desde hace unos seminarios atrás. Pedro era un Elías.
¿Acaso Elías no era representante de Cristo? ¿Acaso Juan el Bautista no lo era? ¿Acaso Pedro no lo era? ¿Pablo? Hemos visto los Elías a través de la historia. ¿Mm? Dime, mi querida Blanca. Pastor, una pregunta. Dice, esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. ¿Esto quiere decir espiritualmente cuando nosotros rechazamos la verdad o la aceptamos? ¿Así se abren las También puertas? Ah, ok. tiene, tiene que ver también con un tema de bendición. Obviamente, eh, la bendición que uno espera, o sea, uno, si el cielo se abre, te derrama bendición. Si el cielo se cierra, la bendición no cae. Entonces, también la Biblia, obviamente la palabra de Dios, tienen el poder para abrir y cerrar el cielo, para que nosotros pidamos, ¿no? Señor, para que cumpla su promesa, ¿no? Nosotros también poniendo de nuestra parte. También tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Que obviamente si esas palabras son rechazadas, el cielo también se va a cerrar a esa gente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El cielo se cerró y no cayó la lluvia. ¿Y qué pasó con esa gente? Pues hay mucha gente que habrá muerto, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Se entiende o no? Sí, sí, pastor. Y por ejemplo, el término de atar y desatar en el cielo, espiritualmente, ¿cómo lo podríamos interpretar? Cuando dice las llaves del reino de los cielos y todo lo que ate será atado en el cielo y todo lo que desate Ujú. será desatado en el cielo. Teniendo en cuenta que las llaves del reino de los cielos vienen a ser la palabra de Dios, la Biblia, tiene el poder para atar y desatar, porque es la palabra de Dios. O sea, es Dios quien ata y desata, quien te da la bendición y quien te la quita, quien te desata la bendición y quien te la quita también. Muchas ¿Se gracias, entiende? O pastor. sea, no Pedro es el representante y todo, pero es el representante de Dios, pero es la palabra de Dios a través de Pedro, ¿no? Que se da el mensaje a través de Pedro, a través de su representante, a través de los representantes que Dios pueda tener. Y claro, atar y desatar, ¿a qué se refiere? La palabra de Dios, que tiene el poder para atar y desatar, claro que sí, porque es palabra de Dios, porque es Dios quien tiene el poder de hacer eso. No el hombre, sino Dios. Pero Dios escoge a alguien para dar el mensaje, ya depende de si las personas lo aceptan o no lo aceptan. Si lo aceptas, muy bien, te desato las bendiciones, la lluvia tardía, etcétera. Y si no lo aceptas, pues ato las bendiciones y no te la doy. Rechazas el mensaje. Aquellos que rechazan el mensaje y no se convierten, las bendiciones no van a ser desatadas. La lluvia tardía no va a caer sobre esas personas. Pero aquellos que aceptan el mensaje y cambian su carácter y se hacen a semejanza de Cristo, pues las bendiciones se van a desatar por esas personas. Y va a caer la lluvia tardía sobre ellas. ¿Se comprendió o no se comprendió? Sí, pastor, gracias. ¿Sí? Dale, mi querida Blanca. ¿Los demás entendieron? Sí, hermano. Muy bien. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La palabra de Dios tiene sabor de vida para vida si lo aceptas y de muerte para muerte si lo rechazas. La palabra de Dios tiene poder para atar y desatar. Ahí está. Y la palabra de Dios, alguien la tiene que dar, ¿no? O sea, la cabeza visible. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Ahí está el tema. ¿Entendieron o no? Es decir, se lo dice a Pedro, le honra como su representante, pero no es que Pedro pues va a hacer la obra solito. No, hay un grupo de gente que también hace la obra. Solo que Pedro es el que lidera ese grupo, el representante. Ahí está, el tercer Elías. En este texto estamos viendo al tercer Elías en individuo y en grupo. El lenguaje misma te lo está diciendo. El tercer Elías en individuo es el representante, pero en grupo dice que en una ocasión posterior se le dijo las palabras a quién, a la iglesia directamente. Ahí está. ¿Estamos o no? ¿Se entendió? Sí, pastor. Fíjese que me recordó el versículo de Malaquías 3:10, donde habla sobre los diezmos. Como dice el Señor que va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendiciones abundantes. Así Me es, viene mi a la querida mente eso. Blanca. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, muy bien. Así es. Y impresionante, ¿no? Todo este tema. Nota.
Pedro es una representación del tercer Elías y Satanás lo sabe. Pedro es una representación del tercer Elías y Satanás lo sabe. Impresionante, hermanos. Impresionante. Dios tiene su representante. Por favor, dejémonos de orgullo y aceptemos esto, ¿no? Vosotros también, primera de Pedro, capítulo 2, 5 y 6. Pedro es el que está hablando aquí, ¿eh? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos comenta, nos dice que debemos ser piedras vivas. O sea, Pedro nos dice que debemos ser piedras vivas, ¿no? Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, hay una piedra principal que es Cristo, pero también hay otras piedras que somos los seres humanos, los hijos de Dios, el pueblo, su iglesia que hace su trabajo, ¿no? Lucas 19:40, él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y acá Pedro dice que debemos ser piedras vivas. Si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué piedras? La iglesia, el pueblo de Dios. Tienen que clamar y dar ese mensaje, ¿no? Ya vamos terminando. Mensajes selectos, tomo uno. Dice: debiéramos llegar a un estado en el que desaparezca toda diferencia. Si pienso que tengo luz, mi deber es presentarla. Supongamos que yo consultara a otros acerca del mensaje que el Señor me hubiera dado para la gente. La puerta podría cerrarse de modo que la luz no llegara a aquellos a quienes Dios la hubiera enviado. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Miren en qué contexto está esto, ¿ah? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios. Judíos dirigentes, a dirigentes de la iglesia en ese momento. Querían detener esa proclamación del mensaje. Pero la profecía debía cumplirse. Y mire en qué contexto Ellen White mete este versículo. El Señor dice: He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Interesante, ¿no? Porque Blanca también nos comentó que en Malaquías capítulo 3 está esto de atar y desatar, ¿no? Está el tema de las bendiciones, ¿no? Que cae del cielo. Impresionante, ¿no? Dice: alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando él aparezca, así es, cuando él aparezca, es un varón, ¿no? Quizá digan los hombres: tú eres demasiado celoso. ¿Se acuerdan de la palabra celoso? No interpreta las escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Este versículo y Ellen White lo mete en el contexto de cuando Cristo dice que las piedras clamarían. Ya, o sea, hay una relación directa entre la piedra, Pedro, Cristo, el tercer Elías, Juan el Bautista, hay una relación. Entonces, todos los Elías se relacionan, ¿no? En este mismo contexto, Ellen White mete este texto, este versículo. Está muy relacionado Pedro con Elías, hermanos, muy relacionado. Por eso es que el Papa, pues, dice ser el sucesor de Pedro, porque él, pues, pretende ser ese Elías, ¿no? Pero obviamente él es el falso Elías, ya lo hemos visto. Hermanos, terminamos. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se Sí, entendió, pastor. hermanos? Sí, 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 hermano. hermano. Muy bien. Sí, no, no. Vamos a hacer una oración para terminar. Bueno, primero quiero recomendar que entren a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor Savisens para que puedan ver pues otros temas aparte del que estamos presentando nosotros. A la medida que vamos avanzando con estos seminarios, vamos a ir viendo cosas poquito más. Todos los temas que estamos viendo son interesantes, obviamente, pero a medida que vamos avanzando, pues esto va llegando a su clímax, ¿no? Al final vamos a revelar quién es ese tercer Elías, cuál es el nombre de ese tercer Elías, por qué es el tercer Elías, de dónde viene su nombre. Con Biblia en mano vamos a revelar por qué es el tercer Elías, esta persona, que lo vamos a demostrar pues en los temas siguientes. Así que les recomiendo que no dejen de ver estos seminarios pues para que puedan comprender y tengan pues una base, ¿no?
para poder predicar a otras personas también. Bueno, muchas gracias por su atención, mis queridos hermanos, hermanas. Vamos a hacer una oración para terminar este seminario. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, por la bendición de la vida y la salud. Perdona nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Te pido que nos des dominio propio, Padre, para no caer en pecado, en tentación. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros y permite que lo estudiado en este día se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a ser parte de ese grupo del tercer Elías, esas piedras vivas que dan el mensaje, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.